Bueno, buenos días, bienvenidos todos al taller teórico práctico de TELD. Un poco, digamos, la intención de hacer este taller es hablar probablemente del procedimiento básico más importante de la cirugía endoscópica, que es el TELD. Eso viene de Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy. En la cirugía endoscópica teníamos pensado si hacemos un taller de abordaje interlaminar o abordaje transforaminal. El abordaje transforaminal es un poco más complicado entenderlo, pero creo que es el inicio de la cirugía endoscópica. El abordaje interlaminar es un abordaje que estamos todos medio acostumbrados y digamos el switch no es tan complicado como el transforaminal. Y por eso, digamos, decidimos hacer un poco, comenzar con este abordaje. El tallercito que vamos a hacer hoy, vamos a tener una primera parte teórica. En esa primera parte teórica vamos a ver cuáles son las indicaciones, vamos a hablar de la anatomía y vamos a hablar de probablemente lo más importante de esta técnica es cómo llegarle al foramen y cómo hacer, digamos, las medidas, las líneas para poderle llegar directamente al foramen y en qué zonas vamos a llegar. Y después vamos a hacer una pequeña parte práctica con un modelito básicamente para que podamos tocar el endoscopio, ver cómo enfocamos y tener una sensación de cómo es la anatomía espacial a nivel del foramen. La cirugía, el transforaminal es probablemente el procedimiento endoscópico más difícil de aprender. Con esto no quiero, digamos, que la gente no se anime a hacerlo, pero hay que tomarse un tiempo para aprender este abordaje. Pero una vez aprendido este abordaje, cualquier otra cosa endoscópica es muchísimo más fácil. Este abordaje para el neurocirujano no es el abordaje que uno clásicamente utiliza. Nosotros básicamente nos vamos por vía posterior y ese es el abordaje que uno conoce, es la anatomía que uno conoce, pero irse por vía transforaminal implica otra anatomía, otras prioridades y por eso nosotros, digamos, cuando comenzamos con la parte endoscópica, yo he escuchado colegas que dicen, mira, yo no voy a hacer el transforaminal, ¿para qué? Me meto todo por vía interlaminar. Claro, porque estamos acostumbrados a eso, pero estamos dejando por fuera gran parte de las ventajas de esta técnica. No saber esta técnica para mí es no saber o no tener, digamos, la capacidad o el aprovechar más del 50% de las ventajas de la cirugía endoscópica. Y en estos casos, una de las cosas más importantes que lo vamos a ver ahorita en el transcurso de esta parte teórica es escoger bien a nuestros pacientes. Realmente aquí la curva de aprendizaje es importantísima y no comenzar con casos donde vamos a hacer algo malo, vamos a dañar al paciente. Por eso la curva es importantísima. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender el abordaje transforaminal? Es la disectomía menos invasiva que existe al canal. Si nos hacemos una pregunta, ¿cómo entramos al canal de la manera menos agresiva hacia el paciente? Es por vía transforaminal. El foramen es una puerta de entrada al canal. Si lo hacemos por vía posterior, tenemos que quitar lámina, tenemos que quitar parte de la faceta, tenemos que quitar ligamento amarillo. Si bien para nosotros eso por vía tubular no tiene mayor problema y sabemos que no vamos a desestabilizar mayor cosa, pero por vía transforaminal uno entra directamente al canal. Como les comenté, es el primer paso para otros abordajes transforaminales. Hay abordajes transforaminales de foraminotomías, de abordajes paramediales SAP o ¿cómo se llama? Faceta. Yo le voy a decir ahorita a la faceta inferior SAP, que es la Superior Articular Process, para hacerlo más rápido y no hablar siempre de la faceta superior, faceta inferior. La SAP, que es esta faceta inferior, es la estructura más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para el abordaje transforaminal. Como les comenté, es el abordaje menos popular en la comunidad neuroquirúrgica. Bueno, por eso lo tenemos que aprender, porque nadie está interesado en este abordaje. En las indicaciones básicas del abordaje transforaminal,
bueno, tenemos la mayoría de las hernias intracanales, que son hernias paramediales y hernias centrales. Las hernias paramediales son probablemente las más frecuentes que vamos a ver a nivel de la columna. Bueno, casi todas las podemos resolver por vía transforaminal siempre y cuando el foramen nos lo permita. Hay ciertas características anatómicas que ya lo vamos a ver, que son las que nos van a decir, bueno, lo podemos hacer o no por vía transforaminal. Y como segunda indicación básica, podemos hacer hernias foraminales y extraforaminales. Los abordajes transforaminales tubulares son un poco complicados, la anatomía es un poco más complicada. Los abordajes transforaminales endoscópicos son, digamos, inclusive más sencillos que hacer que el tubular. La cosa que, bueno, hay que acostumbrarse y hay que, digamos, entender la anatomía endoscópica. En las indicaciones avanzadas, tenemos que es un excelente abordaje para discos recurrentes de previas cirugías interlaminares. Cuando hacemos el clásico abordaje interlaminar tubular, bueno, cuando hay reherniación, cuando nos metemos por ahí, siempre tenemos problemas. Bueno, meterse por el foramen es una excelente indicación. Por supuesto, estas son indicaciones ya cuando uno tiene un poquito más de experiencia, esto no es fácil. Grandes hernias centrales con déficit neurológico o sin déficit neurológico. Las hernias centrales hacen que la caudequina se vaya para arriba y si nos metemos por vía posterior tenemos que hacer mucha retracción. Bueno, si nos metemos por vía foraminal, sacamos el fragmento sin manipulación de estructuras nerviosas. En casos donde hacer la cirugía implica una inestabilidad iatrogénica, por ejemplo, estenosis foraminales, hernias discales en segmentos adyacentes. Muchas veces cuando no tenemos una hernia discal en un segmento adyacente, bueno, uno está que bueno, hay que hacer una fusión porque vamos a quitar facetas, porque vamos a inestabilizar. Bueno, eso se puede evitar con la cirugía endoscópica. En los casos altos donde las láminas son muy pequeñas, y nos metemos por vía tubular, hay que quitar lámina, hay que quitar faceta y eso implica fusión. Entonces, eso se evita también con este tipo de abordajes transforaminales. Hernias discales torácicas calcificadas. Las hernias torácicas, inclusive tubulares, son un reto quirúrgico. Todas estas hernias se pueden hacer por vía endoscópica. Por supuesto que esto es como que el nivel más avanzado pues, para la cirugía. En mi canal de YouTube hay una entrevista tengo una entrevista ahí con Benjamarchi. Él es un endoscopista brasilero que es experto en la cirugía torácica. Y él es impresionante lo que hace. Hace unas cirugías de discos calcificados que, digamos, normalmente haríamos corpectomía, fusiones, cuestiones. El tipo lo hace todo por vía endoscópica, por supuesto, ese es un super tipo, pero digamos, vemos que hay muchas cosas que podemos hacer por estas técnicas. Pacientes de alto riesgo, pacientes obesos, el endoscopio es largo, entonces podemos entrar con pacientes obesos y pacientes mayores. Muchos de los endoscopistas hacen la cirugía transforaminal con el paciente despierto y con una pequeña sedación. Inclusive dicen que es mejor porque les ayuda para ver si estás manipulando la raíz, si estás comiéndote algo y no es la raíz sino el ligamento, entonces dicen que eso es buenísimo. Bueno, esa es una de las grandes ventajas. Yo no he hecho ninguno con ningún paciente sedado, todavía me parece que es como un poco, digamos, incómodo para uno, pues, pero bueno, se hace. Esto es el clásico caso de cirugía de una reherniación. Este paciente tiene su laminectomía aquí. Si nos metemos por vía posterior tubular, ¿qué hay que hacer? Hay que limar aquí. Probablemente te lleves la faceta o dejes la faceta inestable. Y si nos metemos por vía lateral, bueno, le llegas directamente a ¿cómo se llama esto? A esta hernia. Por supuesto, esto es una hernia migrada, que es otra de las, digamos, contraindicaciones relativas de este abordaje. Este es otro caso que, en este caso, lo que dije de la inestabilidad iatrogénica. Esta es una paciente mía que hicimos una fusión como hace 15 años. La paciente tiene ahorita 83 años y la paciente tenía una estenosis foraminal en el segmento adyacente a la cirugía.
tenía, aparte de la estenosis, que la vemos aquí perfecto, tenía una hernia en el foramen propiamente dicho. Y miren la escoliosis de la paciente, segmento adyacente, etc. Uno ve esta placa y uno lo que diría en primera instancia, bueno, vamos a fusionarla, etc. Lo otro, bueno, con 83 años no lo vas a hacer. Pero aparte de eso, la escoliosis y todo eso no le importaba a la paciente. La paciente tenía una clásica únicamente una clínica radicular de L3. Bueno, este es el propio caso para hacerlo por vía endoscópico y te olvidas de estar fusionando ni nada por el estilo. Este caso, obviamente no lo hice por endoscopio, que es un caso, digamos, muy avanzado para uno todavía, y lo hicimos por vía, ¿cómo se llama?, tubular. Aquí está la cabeza del tornillo, etc. Bueno, esto, si lo comparamos con un abordaje endoscópico, sigue siendo inclusive traumático. Pero con esto lo que quiero decir es que con la cirugía endoscópica uno tiene que buscar el punto exacto que es lo que genera la enfermedad del paciente. Si es un problema radicular, bueno, ¿por qué lo voy a fusionar y arreglar si simplemente liberando el nervio podemos resolver el problema? Este es otro caso que esta es una paciente que hizo a nivel alto L1, L2, un dolor inguinal radicular, con una hernia paracentral y parte medial, pues. Ven, la lámina de esta paciente es mínima. Me metí por vía tubular y obviamente la lámina, la faceta, se hizo una facetectomía completa y por eso le puse estos tornillos. Bueno, esto se hubiera podido evitar por completo con una cirugía endoscópica, porque me meto por el foramen y no tienes que quitar faceta, no tienes que hacer absolutamente nada. Estos son dos ejemplos cómo la cirugía endoscópica tiene realmente un valor importante, digamos, en nuestro caso. Para uno poder escoger los primeros casos, digamos, ¿qué criterios tenemos que tener para poder hacer la cirugía transforaminal? El primer criterio es el criterio de los factores discales. Bueno, el primer disco o el disco más fácil para hacerlo transforaminal es el L4, L5. Entonces, ese es el primer segmento que tenemos que operar. L5-C1, la cadera, tanto en el hombre y la mujer, digamos, el endoscopio queda muy angulado. No es recomendable comenzar con esos casos, aunque se puede hacer. Obviamente discos migrados, nada que ver, porque hay discos migrados caudales y cefálicos, hay que hacer con el drill, limar, digamos, la cara superior del pedículo, si es caudal, tienes que hacer facetectomías amplias si es cefálico. Eso, digamos, no es bueno para un primer caso. Y los mejores casos son las hernias paracentrales, y a las hernias foraminales y extraforaminales deberían ser como unos pasos siguientes. Obviamente el foramen, que es nuestra puerta de entrada al canal, bueno, tenemos que ver si la puerta es grande, pequeña, si está cerrada, si está abierta, etc. Entonces, la raíz saliente siempre tiene que estar en la mitad superior. Ahorita vamos a ver unas láminas sobre esto. Tenemos que tener un buen tamaño y la SAP también tiene que tener un buen tamaño. Nosotros en los abordajes posteriores, la SAP ni nos interesa. O sea, yo hasta que no comencé a hacer el endoscópico, la SAP, ¿qué es la SAP? Ni la vemos en la cirugía medio, la drilamos un poquito y listo. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos por vía posterior, ¿a quién vemos primero? Vemos la superior, lo que llaman la IAP, Inferior Articular Process. La superior es la primera que vemos y esa es la que drilamos con cuidado para no llegar a la parte articulares y dejar la faceta volando. Bueno, eso en el transforaminal es irrelevante porque ni la vamos a ver. Eventualmente podemos drilar un poquito, pero la SAP es la más importante. Entonces la SAP es la estructura que hay que comenzar a ver en las resonancias. Si tenemos un buen tamaño, esos son los casos ideales. Y por supuesto, no escoger, digamos, pacientes con cirugías previas. Como yo les dije, eso es una indicación avanzada. Bueno, aquí cometí un error porque había hecho unos casitos y dije, nada, este es el propio para meter por vía transforaminal. Y este paciente comencé con mi endoscopio, sangró, no podía manejar el sangramiento y bueno, tuve que terminar por vía posterior tubular. Entonces, para evitarnos estas cosas, es importante estar claro cuál es nuestro proceso de aprendizaje de este tipo de cirugía.
Este es el propio caso para comenzar. Son las hernias paramediales. Ven que es una hernia que está dentro del canal, pero está lateralizado. Vemos que el paciente tiene su hernia, digamos, paramedial, y vemos que hay un súper foramen grande. Esto es un foramen bastante grande, la raíz saliente está hacia arriba, y estos son los casos ideales para uno comenzar a hacer el abordaje transforaminal. Contraindicaciones, digamos, relativas: estenosis foraminales severas y hipertrofias facetarias. En estos casos, meter el endoscopio a ciegas, digamos, como normalmente, como lo vamos a ver ahorita, cómo metemos el endoscopio, es dañar la raíz. Entonces uno tiene que entrar con el endoscopio en estos casos y hacer una foraminoplastia. Y una vez hecho la foraminoplastia, entonces uno entra al canal. Bueno, estos son, digamos, procedimientos un poco más complejos y obviamente, bueno, mucha gente dice que esto no lo deberíamos hacer, pero hay gente que lo hace, pues. Los endoscopistas avanzados hacen su foraminoplastia y se meten prácticamente en todos los lados. La raíz saliente siempre tiene que, si está ubicada en la parte inferior del foramen, también es una contraindicación relativa porque si haces un abordaje trans-SAP, es decir, te drilas toda la SAP, bueno, vas a tener espacio para entrar. Y los discos calcificados. Los discos calcificados, en líneas generales, son muy adherentes. Tienen adherencia, es difícil de, digamos, disecar las estructuras, la raíz pasante, la raíz saliente. Entonces, en estos casos, pues es mejor hacer tus cirugías tubulares. Aunque, como les dije anteriormente, hay gente que, digamos, los endoscopistas duros lo hacen. Contraindicaciones absolutas. Bueno, un foramen pequeño. No hay manera con un foramen pequeño de limar. O sea, el endoscopio no te puede entrar ahí. Caderas altas en el E5-C1 de los hombres es también una contraindicación absoluta. Pacientes con escoliosis muy importantes, donde la curva, la concavidad está justamente en el foramen a operar. Esos son casos que no vamos a poder, digamos, hacer este tipo de técnica. Espondilolistesis grado 2 o mayores, o traslaciones anteriores de 3 milímetros a nivel del disco operar. Y por supuesto, una gente dice síntomas de inestabilidad. Pues si tenemos inestabilidad axial, bueno, son pacientes que van para fusión, bueno, entonces no tiene sentido hacer este tipo de cirugía endoscópica. Desde el punto de vista anatómico, bueno, tenemos que entender, todos sabemos nuestro triángulo de Camping. Está la raíz saliente por arriba, el end plate por abajo y la SAP está por detrás. Y este es el triángulo por donde va a entrar uno. En el triángulo de Camping tenemos, digamos, la parte superior que está pegada a la raíz y tenemos la parte inferior que está en este puntico o en este ángulo. Este ángulo es la unión de la SAP con el pedículo. Ese es el sitio, digamos, más seguro del triángulo. Con lo cual, en la mayoría de los casos, realmente la aguja de entrada la vamos a dirigir en ese punto. Eso también varía un poco, ya lo vamos a ver, dependiendo de qué tan adentro del canal queremos llegar o qué tan afuera queremos estar del foramen. Pero lo importante es que sepan que este es el punto más seguro para el abordaje transforaminal. Este es un artículo que se los recomiendo, donde se habla muy bien, digamos, de la anatomía del foramen. De hecho, esta lámina anterior es de este artículo. Vamos a entregar ahorita al final un pendrive con cierto material para que ustedes puedan, no le tienes que tomar foto porque el pendrive está el artículo. El pendrive tiene varios artículos que yo seleccioné para, digamos, que lo lean. Toda esta presentación está en el pendrive, así que no tienen que tomar nota. Y el pendrive tiene un libro cortesía de los que montamos el curso, un libro digital que es endoscópico, está buenísimo, se lo pueden leer. Y también tengo un articulito que todavía no está publicado del uso de las tres finas, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tienen todo el material para poder, digamos, revisarlo y estudiarlo. En la anatomía del foramen tenemos unos ligamentos externos y unos ligamentos internos. Los ligamentos externos, hay una capa más externa que son los ligamentos corpovertebrales.
hay uno que es el cuerpo transverso inferior, que va del cuerpo vertebral superior a la apófisis transversa inferior. Lo estoy mencionando un poquito es porque en el abordaje transforaminal tubular uno llega y ve los músculos, tiene que quitar los músculos y cuando quita los músculos ves este ligamento. Este es un ligamento grueso que se confunde mucho con la raíz. Entonces uno le da miedo quitar este ligamento, pero entonces lo que uno hace es que va hacia la parte de su inserción y como termina en el hueso, bueno, ya me lo puedo quitar. Pero esto es un ligamento que confunde mucho. Realmente en el endoscópico ese ligamento raramente lo ve uno. Hay ligamentos un poquito más profundos, que son los ligamentos extraforaminales, superior e inferior, que son ligamentos que salen del disco a la cara anterior de la raíz. Por eso, esta razón, o sea, estos ligamentos hacen que la raíz no se mueva mucho a nivel del foramen. Por eso uno tiene que estar mosca con la raíz, porque la manipulación, o sea, no es que ella esté, o sea, no es como dentro del canal que las raíces son como mucho más movibles. Aquí la raíz está como más anclada. Desde el punto de vista vascular, bueno, sabemos que viene nuestra arteria segmentaria de la aorta y ella se divide en una arteria lateral que va a la pared abdominal. Tenemos la medial que va a todo el componente facetario y muscular y tenemos las ramas propiamente radicular. De esta rama radicular entra al canal, tenemos la rama anterior, la rama posterior. De la rama anterior sale la famosa arteria de Adankevich, que normalmente es izquierda, es más en segmentos altos. En segmentos bajos realmente donde hacemos esto no es frecuente. Pero lo importante de eso es que veamos que la entrada es por encima del triángulo de Campbell. Entonces, tener una lesión importante vascular con el endoscopio no es tan fácil a nivel digamos, medular. Pero aquí tenemos una arterita que es una arteria anastomótica. De la rama medial hay unas ramas que se van al ganglio y del ganglio hay una rama, por lo menos en el E4 L5, que hace anastomosis con la arteria radicular de L5, que no viene de la aorta, sino viene de las arterias ilíacas. Esta rama anastomótica sí pasa y atraviesa el triángulo de Campbell. Y sí está descrito dañar esa arteria y la cosa es que cuando esto, digamos, se rompe, lo que se forman realmente son hematomas retroperitoneales. No vas a tener hematomas del canal, pero bueno, el paciente puede hacer hematomas importantes. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de eso. Aquí es una visión de atrás hacia adelante del foramen, quitamos el complejo facetario, vemos pedícula arriba, pedícula inferior y vemos cómo la arteria radicular viene por debajo del pedículo. Entonces, en la parte donde trabajamos en el triángulo, pues no tenemos arterias importantes. Cuando haya preguntas, cosas, me pueden interrumpir si quieren. Aquí tenemos ya la anatomía propiamente foraminal. Este es el nervio. Hay unos ligamentos que son los corpos pediculares, son ligamentos gruesos importantes, y los intraforaminales. Tenemos medio, superior, y que son más o menos lo que anclan la raíz o los que mantienen la raíz en la mitad superior del foramen. Tenemos ligamento amarillo, lo vemos en el foramen, es una estructura que tenemos que identificar. Y tenemos este complejo vascular, que este es un complejo vascular no radicular. Cuando entramos con el endoscopio, entramos justamente a esta parte. Y estas arteritas y venitas se rompen con cierta facilidad. Entonces, cuando entramos con el endoscopio, lo que uno tiene que comenzar es a coagular esta parte para coagular esas arterias y venas. Porque si se rompen, se retraen y se meten por dentro del pedículo inferior. Y comienza a sangrar de ahí y es un paquete porque entonces, ¿cómo le llega? Bueno, puedes meter el electrocoagulador, la radiofrecuencia, pero a veces no le llega. Entonces, un secreto aquí es coagular eso inmediatamente al entrar al foramen. Esta es la anatomía, en teoría, que nosotros vemos cuando llegamos al foramen.
Tenemos la raíz saliente, tenemos el disco, tenemos el ligamento longitinal posterior. A veces está roto, a veces no está roto. Cuando no está roto hay que cortarlo para accesarle al disco. Y este ligamento a veces se confunde con el saco dural. Entonces uno tiene que estar pendiente, digamos, anatómicamente si es o no es. Hay algunos trucos que vamos a ver con la parte práctica para poder diferenciar eso. El saco dural muchas veces no se ve porque la hernia está empujando hacia arriba la raíz saliente, entonces no vemos el saco dural. Apenas comienzas a sacar el fragmento discal, el saco baja y entonces comienzas a ver el latido del saco dural. Hay que también, digamos, estudiarse bien la anatomía del complejo facetario porque eso es el sitio donde estamos trabajando. La faceta cuando entramos no la vemos, lo que vemos es el multifidus y este músculo que es el músculo lateral izquierdo. Esto es lo que, y la cápsula, esto es lo que uno ve inicialmente, eso hay que coagularlo, etcétera, para entonces ver la SAP como tal. Bueno, hay que tener en cuenta todas esas estructuras para la parte facetaria. Entonces, aquí un poco vemos que esta es la anatomía microscópica que nosotros normalmente sabemos de nuestra cirugía tubular. ¿Ok? Tenemos esta estructura, que esta es la SAP, esta es la superior, la faceta superior, que es la que nos interesa cuando nos venimos por vía posterior con su inserción con el ligamento, pero ven que ella aquí prácticamente está alejada. Con lo cual yo pudiera limar casi por completo la SAP sin producir ninguna inestabilidad del paciente. Si uno quita este fragmento aquí, pues tenemos un amplio, digamos, acceso hacia la columna espinal. Esto es lo que uno ve cuando entra por vía transforaminal con el tubo. Vemos músculos, estos son los músculos intertransversos y estos son los músculos y este es el multifidus. Entonces hay que disecar todo esto para poderle llegar al foramen. ¿Qué ventajas tenemos con el endoscopio? Bueno, con el endoscopio entramos directamente a este punto, no hay que hacer ninguna disección. De hecho, la llegada al foramen es muchísimo más rápido por vía endoscópica que por vía tubular. Para que uno llegue a ver la raíz por vía tubular, tuve que sacar los músculos apofisiarios, que además son 3 capas, entonces tengo que ir uno por uno. Después está el ligamento interapofisiario, que por debajo está la raíz. O sea, tienes que hacer todo eso, pero con el endoscopio entramos directamente a esta zona. Entonces tenemos esa ventaja que entramos rápido al foramen. Pero la desventaja es que esta anatomía no estamos acostumbrados a verla. Hay que hacer, digamos, un reseteo cerebral de la anatomía endoscópica. Porque para nosotros la microanatomía ya es microscópica, el microscopio, tal, las lupas, lo que sea. Pero esto es algo muchísimo más pequeño todavía y hay que acostumbrarse a eso. De hecho, para mí lo más difícil de este tipo de abordaje endoscópico fue esa microanatomía. Y hay muchísimos trabajos, libros y cuestiones para uno entender esa microanatomía. Con esto quiero un poco, digamos, a ver si uno entiende qué pierde. Pero mi visión endoscópica es esta. O sea, te pierdes por completo. Entonces, la visión endoscópica es esto. O sea, y dime tú qué es esto de la anterior. Eso puede ser esto aquí, puede ser esto aquí o puede ser esto aquí. O sea, uno definitivamente se pierde, pero facilito entrando con el endoscopio. Y por eso hay que, digamos, hacerse ese reseteo cerebral de la anatomía para que uno pueda entender un poco dónde está. Porque los primeros casos uno entra y bueno, está bien, chévere, yo sé que esto es arriba, caudal cefálico, pero ven, ¿dónde está el ligamento? Está la grasa, están los ligamentos estos que vimos ahorita anterior, que hay que quitarlos, te confunden. O sea, realmente eso es, yo creo que la parte un poquito más difícil de la cirugía transforaminal endoscópica. Entonces, finalmente tenemos que esta es nuestra anatomía clásica que conocemos, pero el endoscopio va a trabajar aquí
con lo cual la anatomía que vamos a ver es esta. Ahora, esto ahorita, en esta fotico, claro que entendemos que esto es disco y esto es platillo, pero entiéndelo con ligamentos, arterias y con todo eso. En la anatomía endoscópica hay una cosa que se llama el half and half, es decir, mitad y mitad. Cuando entramos al foramen, esta estructura que está aquí es el ligamento longitudinal posterior, todo lo que está por debajo es que estás dentro del disco. Entonces muchas veces cuando uno entra con el endoscopio, ya la cámara está, digamos, metida dentro del disco. Y eso es la mitad inferior. La mitad superior es lo que es el canal para arriba. Entonces aquí tenemos la grasa peridural y aquí está la dura madre. Y eso es, digamos, la anatomía que llaman half and half, mitad y mitad. Uno en la cirugía transforaminal trata de entrar al disco para poder, como son cámaras de 25 grados, para poder ver hacia arriba, hacia el canal. Por eso, digamos, es importante entender el half and half, estar dentro del disco. Los endoscopistas antiguos, o anteriores, ellos utilizaban el azul de metileno antes de entrar en la cirugía. Hacías una discografía, ponías azul de metileno y con el azul de metileno pintas el material discal, con la intención de que cuando yo me meta con el endoscopio no confunda el material discal con la raíz pasante o con algo de eso, o con el ligamento, etc. Entonces eso lo utilizaban de rutina. El problema de eso es que cuando tú pones el azul de metileno y si tienes una ruptura importante del anillo del disco, ese azul de metileno va a salir. Entonces se te va a pintar todo de azul y es peor, porque por ejemplo aquí la grasa la puedes ver, es color oro, el ligamento amarillo, etc. Tiene sus colores. Cuando pintas todo de azul es peor. Entonces se ha dejado un poco de usar ese azul de metileno. Y bueno, con la gente que uno habla, bueno, dicen que si lo van a usar, utilizar un cc solamente, utilizar muy poca cantidad para ver qué se te puede pintar. Yo no lo he usado nunca, me parece que si uno, digamos, está un poquito ubicado anatómicamente, uno puede ir sin el azul de metileno, porque me da miedo que se me vaya a pintar todo de azul, y ahí sí te vas a perder de verdad. Entonces prefieren usarlo, pero oye, mucha gente dice que en los primeros casos utilizar un poquito te ayuda a orientarte qué es disco y qué no es disco. En la anatomía del foramen, lo que habíamos conversado, bueno, tenemos que comenzar a estudiar y ver bien el foramen en los cortes de resonancia magnética. De hecho, yo en el urológico tengo un programa que lo tengo con los radiólogos que me hacen cortes inclusive más pequeños. En vez de tener 3 cortes del foramen, tenemos 5 cortes del foramen. Entonces nos ayuda a ver mejor las características del foramen. Esto es un foramen bueno para operar. ¿Por qué? Porque tiene un buen tamaño. Tenemos que la raíz está en la mitad superior, la raíz saliente, y la SAP aquí, bueno, prácticamente ni se ve, es chiquita. Entonces esto es un buen foramen para operar. Este es un foramen imposible para operar, porque la raíz ocupa todo el foramen. O sea, no hay manera de yo poder entrar aquí, no puedo limar absolutamente nada. Y este es un foramen donde la SAP, que es esta estructura que ustedes ven aquí atrás, está súper gruesa. Entonces, bueno, esto pudiera ser una contraindicación relativa. Un endoscopista, digamos, veterano, se metería por ahí. Yo no me metería por ahí porque, oye, hay que hacer una foraminoplastia importante. Y eso realmente no es fácil todavía hacerlo. Una vez que uno tiene un casito, lo escogemos, creemos que tenemos un buen foramen y podemos entrar, comienza la planificación quirúrgica. La planificación quirúrgica es planificar cómo va a entrar mi endoscopio y qué angulación va a tener para entrar al foramen. Esto es lo más importante en este tipo de cirugía. Porque en la cirugía endoscópica tú tienes que llegar al punto preciso. Si no llegaste, te perdiste y no pudiste resolver la patología. Cuando nos metemos con el tubular o hacemos cirugía abierta, mira,
que den un poquito más arriba, bueno, drilo más, quito más y no pasa nada. Aquí lamentablemente eso no lo podemos hacer. Tenemos que llegar al sitio preciso de la patología. Entonces, si tenemos discos centrales, nos inclinamos mucho más abajo, discos paramediales, discos foraminales y discos extraforaminales. Y vamos, digamos, planificando cómo vamos a meter nuestra aguja. El primer paso de la planificación es la resonancia magnética. Entonces, con la resonancia magnética vamos a agarrar y vamos a hacer esta línea oblicua, que la podemos hacer más larga o menos corta, dependiendo de la patología o dónde queremos entrar. En la resonancia magnética, nadie te hace los cortes completos de la columna, pero con el Radiant uno puede agarrar, disminuir la imagen y esas líneas las podemos extrapolar, con lo cual podemos hacer las medidas sin ningún problema. Entonces, esta medida, digamos, de este punto a la línea media, ya me está dando a mí una orientación donde tiene que estar la aguja para poderle llegar al foramen. Esto es una de las medidas, esto no va a ser la medida, pero ya me va a orientar. Yo, por ejemplo, sé que aquí me tengo que ir bien para afuera porque oye, quiero entrar al espacio subarticular. En segundo lugar, en la planificación tenemos que ver el foramen. Entonces, hay que medir el foramen. Entonces, bueno, este foramen tiene 2,1 centímetros. El endoscopio, este endoscopio tiene 8. Este endoscopio tiene 8 milímetros, hay endoscopios un poquitico más, pero todos están entre 7 y 8 milímetros. Entonces, digamos, el foramen, digamos, tiene que tener por lo menos 1 o 1 punto y pico para arriba de altura. Si es menos de eso, es peligrosísimo meterse. Y siempre mido también la parte inferior, a ver, tiene 9, el endoscopio tiene 8, con lo cual perfectamente puedo utilizar este foramen me sirve para hacer este tipo de abordaje. Una vez que tenemos entonces decidido cómo vamos a entrar, vamos a ver ahorita cómo introducimos la aguja al foramen. Y yo creo que esto es uno de los puntos más importantes de este taller, porque aquí es donde se complica uno. Se complica uno porque lees un artículo, te dicen una cosa, lees otro artículo, lees un libro, tal otro, y cada persona tiene su método para hacerlo. Entonces se mezclan mucho los métodos, entonces uno está como medio confundido cómo hacerlo. Esa confusión de métodos es básicamente por esto. Tenemos dos maneras para entrar al foramen. Uno, que es el método inside out, que fue el que comenzó John para realizarlo, fue el que comenzó con esto. Él decía que el endoscopio tiene que entrar al disco y del disco voy saliendo. Entonces por eso se llama in-out. Después vino Thomas Holland, y él dijo no, es al revés, vamos a hacerlo, llegamos al disco, llegamos al espacio peridural y ahí entramos al disco. A la hora de la verdad, como se ve aquí, los dos tienen el mismo fin, que es sacar digamos, el material discal, pero tenemos técnicas diferentes para poder hacerlo. Por eso entonces en los libros vamos a poder ver, mira, esto es la técnica in-out o esta es la técnica out-in. En la técnica in-out es el disfix, es ¿cómo se llama? El procedimiento, digamos, más representativo para esto. El disfix, si no lo conocen, es un procedimiento de disectomía percutánea y de modulación del anillo, porque le metes el coagulador, la radiofrecuencia, de Eliquence lo tiene Inpormed. Esto es un procedimiento, esto es viejísimo, esto tiene 18 años y apenas lo estamos usando ahorita. Yo creo que no se usó mucho porque no entendíamos bien cómo hacerlo. Se utiliza, el disfix, se utiliza la técnica del in-out. El disfix es una buena manera para uno arrancar a hacer la cirugía endoscópica. Es netamente percutáneo, aunque existe un endoscopio chiquitico ahí, pero bueno, como es intradiscal, no le veo mucha utilidad. Pero para comenzar a hacer esto, para comenzar a hacer la cirugía endoscópica, es un excelente, ¿cómo se llama? Excelente
el procedimiento. Aquí, ¿cómo hacemos? Aquí hacemos dos líneas, una línea horizontal y una línea vertical. La línea vertical es esta línea, ¿ok? Que va desde la línea media a perpendicular hacia afuera. Entonces, si estoy en el E5-C1, marco 12 centímetros, el 4-5, 12, 10, 8 y 8. La línea que voy a, esta línea horizontal es una línea que va justamente en la mitad del disco intervertebral, teniendo los dos end plates paralelos. Es importante tener los end plates, o sea, basta que te muevas un poco con el end plate y estás perdido. Tienes que tener los end plates paralelos y trazas esta línea. Entonces, tracemos la línea media y llegamos justamente a estos puntos. Esa es la manera de buscar la línea paralela a la línea medial. Pero hay otra manera de hacerlo. Porque, digamos, mucha gente dice, bueno, ese 12, ¿por qué 12 centímetros? ¿Y por qué 10? ¿Y por qué 8? Bueno, eso porque es estadístico. Pero, oye, si es un paciente muy gordo, ese 12 va a quedar corto. Y si es un paciente muy flaco, ese 12 va a quedar, va a ser mucho. Entonces, mejor vamos a agarrar y hacemos una medida de esta línea lateral, paralela, con la anatomía del paciente. Entonces ponemos el fluoroscopio lateral y agarramos una guía. Esta, por ejemplo, lo puse en colores y esta guía me va a marcar el borde posterior de la faceta. Si estoy en el E4, L5 y en el E5-C1. Y cuando marco eso aquí, bueno, entonces trazo la línea paralela. Y si estoy en segmentos L1, L2, L3, L4, entonces me voy a el borde posterior de la apófisis espinosa. No sé si se entiende esto. Entonces marcamos esa línea y de esa manera tenemos esta línea ya hecha con la anatomía del paciente y no como, digamos, esta estructura. Pero, digamos, es bueno tener esta referencia porque te ayuda a saber más o menos dónde estás. Y finalmente, entonces, marcamos, digamos, la línea que va por todo el disco con los end plates paralelos, con la unión de la línea paralela. Y este es el punto de entrada. Como ven aquí, esta línea es completa, o sea, esto es completamente perpendicular y esta es paralela, digamos, al piso. Entonces, esta es la entrada para hacer el in-out. Es relativamente sencillo, realmente no tiene mayores problemas. Los problemas arrancan ahorita. Cuando hacemos el out-in, en el out-in hay muchas maneras de hacerlo. Cuando tenemos este poco de líneas, uno se pierde un poquito aquí. Entonces, digamos, yo lo resumiría con dos métodos. Está el método de la línea paralela, muy parecido al anterior, y está el método de las líneas cruzadas. Entonces hay unos autores que utilizan una, hay otros que utilizan otra, y ya vamos a ver por qué utilizan una y utilizan otra. Pero muchos combinan ambos métodos. Yo, cuando me meto, yo hago las dos y veo qué tan diferente estoy con los puntos. Si estoy muy diferente con ambos puntos, entonces algo está malo. Entonces rehago todo otra vez hasta que queden, digamos, los dos puntos, digamos, de los dos métodos bastante juntos. Cuando queden como muy cercanos, entonces ya uno está como más seguro que ese es el punto de entrada. Si no, hay que hacer otra vez todo para medir y hacer el punto de entrada. Entonces vamos a comenzar con el método de la línea paralela. En el método de la línea paralela, bueno, es un poquito parecido a lo que habíamos hablado anterior. Es decir, 12, 12, 12 y tal. Pero esta línea varía un poco dependiendo de la localización de la hernia. Si son hernias centrales, pongo 12. Si son hernias subarticulares, pongo 10. Es decir, si estoy, por ejemplo, en el E4 o E5, si es una subradicular, me tengo que ir a esta línea, que es la línea 10. Y si me voy a extraforaminal, me tengo que ir a la línea 8. Entonces, esta línea depende un poco del sitio donde uno va a entrar.
Esto un poco para que veamos cómo esa línea paralela se va haciendo cada vez más pegada hacia la vértebra, porque a medida que vamos subiendo digamos, en el espacio, la aguja se va haciendo cada vez más angulada. Ahora bien, tengo mis líneas aquí y, bueno, como les dije, pues si es extraforaminal, le resto 2. Si el paciente es muy delgado, una gente dice le resto 1. Si el paciente es muy obeso, le sumo 1. Entonces, como que hay que sumar, restar, pensar, ver lo otro, entonces por eso existe lo que habíamos hablado de la parte de hacer esta línea buscando el borde posterior de las facetas o el borde posterior de la apófisis espinosa, dependiendo del sitio. Y este método es el que se adapta un poco más a la anatomía del paciente. Entonces, este primer paso de las líneas paralelas es tener estas, digamos, 3 líneas, y podemos hacer también esta línea y podemos coincidir estas líneas paralelas con la manera de hacerlo cuando el fluoroscopio está por vía lateral. Una vez que tengo esa línea paralela, en el Disfix era esta línea y ya estaba listo. Pero en el abordaje out-in, esta línea tiene que ser oblicua. Entonces, esta es la línea oblicua con los pedículos. Vamos a hacer, lo que más se usa es una línea que pasa por el punto medio del pedículo contralateral a el punto superior del pedículo ipsilateral. Entonces, esta línea va a ser mi línea oblicua. Hay algunos autores que dicen que si me voy a ir más foraminal o extraforaminal, me voy al punto inferior del pedículo para que tenga mayor angulación. Entonces tenemos esta es la línea de los pedículos y esta es la línea de las laterales. ¿Cuál voy a escoger de estas? Dependiendo de si va a ser intracanal, paramedial o foraminal, si es gordo, si es flaco, pero si lo hacemos con el fluoroscopio por vía lateral, me da el punto exacto. Vamos con el método de las líneas cruzadas. Las líneas cruzadas es hacer 2 líneas y las haces con la anatomía del paciente. Y es como que la manera que la mayoría de la gente le gusta, pero es un pelo más complicada de hacer. Porque la vía, en este método de las líneas oblicuas, la línea 1 es la misma línea 1 del método anterior, que es la de los pedículos. Pero la línea 2 la hacemos con el paciente, con el fluoroscopio por vía lateral, y tenemos que pasar una línea. Por ejemplo, si voy a entrar aquí a los discos paramediales o centrales, tengo que hacer una línea donde vaya del punto medio del end plate al punto medio del borde posterior del disco. Si me voy a hernias foraminales o extraforaminales, el punto va a ser de aquí, del borde posterior del end plate con el tip de la SAP o la punta de la SAP. Ven que aquí queda digamos, la línea más angulada que aquí. A veces cuando uno lo hace, coño, eso a veces es medio complicadito, pero digamos, y te queda simplemente estas 2 líneas. Entonces, bueno, esto se ve como un poquito más fácil de hacer y más adaptado a la anatomía del paciente. Este es el método, digamos, solamente con esta línea, con las transversas, es el método previo. Y normalmente siempre van a coincidir los puntos. En un 90% de los casos, esto coincide. Bueno, cuando coincide, uno se queda medio tranquilo. Yo sé que esto está un poco no es fácil de entender, por eso está el escrito, y eso hay que leérselo con calma y entenderlo, pero eso está todo ahí. Así que lo pueden, digamos, revisar con calma. Aquí es una demostración, entonces estamos haciendo un caso donde estamos haciendo los 2 métodos. Entonces tenemos línea media y entonces de la línea media voy con las líneas paralelas.
En este caso ya hice la planificación con la resonancia magnética, me salió en 17. Este es 12, me fui un poquito más hacia afuera y este es el punto que me decía la resonancia magnética. Y igualito marqué mis 3 líneas, la línea de 8, la línea de 10 y la línea de 12. Y miren cómo me quedó esta línea. Entonces, en este caso, me estaban, o sea, si 12 más 2, porque voy dentro del canal y porque es gordo, es 14. Pero en la resonancia me salió 17. Bueno, entonces agarré como un intermedio ahí. Después hice la línea esta de los pedículos. Aquí me fui un poquito por debajo. Y ya solo con esto estoy tomando que este es el punto de entrada. Entonces tenemos las 3 líneas, pero esta 12 me quedé corto y me fui más afuera porque el paciente era un paciente gordo y quería entrar al canal. Una vez teniendo ese punto, puse el fluoroscopio por vía lateral y me fui a hacer la línea esta. Esta línea puede ser, este es el pico de la SAP y te vas al borde, aquí puedes irte a la mitad del end plate o te puedes ir para atrás. Si voy para el canal, voy aquí. Si voy más hacia afuera, voy hacia la parte posterior. En este caso quería entrar un poco más en el canal y marco la segunda línea, que es la línea, digamos, lateral oblicua. Y ven que esta línea quedó aquí y el método anterior me quedó cerca. Bueno, aquí estoy más o menos tranquilo porque las 2 líneas me quedaron más o menos bien. Y bueno, agarré un punto medio ahí, pero básicamente uno con el endoscopio sube un poquito baja, así que no, en este caso uno estaba tranquilo. Y cuando queda así, uno entra bien. Cuando no queda así, comienzan los problemas. Una vez que tenemos las líneas listas, bueno, ¿cómo hacemos para introducir la aguja? Eso es otro tema. Entonces, la introducción de la aguja la vamos a hacer en dirección de la línea de los pedículos. Esa es, digamos, la manera que yo voy a introducir la aguja y el fluoroscopio va a estar en AP. Cuando voy entrando, voy tocando primero el arco posterior, ¿cómo se llama? La espinosa o la lámina. Porque si me voy muy por abajo, puedo entrar al canal y penetrar de una vez. Entonces voy, toco la espinosa y entonces voy caminando a tocar aquí ven cómo estoy tocando la SAP. Una vez que lo toco, entonces ahí camino un poco más y hago el salto de entrar al foramen. Pero eso hay que sentirlo porque si no te vas directo y puedes llegar a digamos, penetrar la dura madre. Una vez que toco la faceta, inclino un poco la aguja y aquí pues entro por debajo de la SAP. Y aquí ven cómo ya entré por debajo de la SAP. Apenas hago eso, tengo que poner una lateral para ver dónde está la punta de la aguja. Esta punta de la aguja tiene que estar aquí, porque si la punta de la aguja está por aquí, penetré el canal y la dura madre. Entonces tengo que hacer una lateral y la punta de la aguja tiene que estar entre la SAP y el disco. Y una vez que comprobé que estoy ahí, me vuelvo a poner en AP para ver si no introduje mucho la aguja y entonces introduzco la aguja al borde posterior del disco. La aguja en la lateral no puede estar más adentro del quinto o de la quinta parte posterior del disco, porque ahí es donde uno va a trabajar con el endoscopio. Si esta aguja terminó aquí adelante, no estoy bien. Entonces, cuando ya mi aguja está aquí, me voy otra vez en AP y esta punta tiene que coincidir con esta punta dependiendo del sitio que voy a trabajar. El pedículo lo divido en 3 líneas. Tengo una línea medial, una línea media y una línea lateral. En la línea lateral me quedo aquí cuando voy a hacer extraforaminales o foraminales. Cuando voy a hacer, realmente extraforaminales, cuando voy a hacer foraminales tengo que quedar en la línea media del pedículo y cuando voy a hacer líneas mediales, hernias paramediales o centrales, tengo que quedar
en el borde medial del pedículo. La aguja nunca puede quedar por dentro de esta línea, porque si no, estás penetrando ¿cómo se llama?, el espacio periural. Una vez que tengo la aguja en el sitio, bueno, pongo los dilatadores y vamos a poner la camisa de trabajo. La camisa, ¿la tienes ahí? La tienes puesta ya. Está aquí. Pero aquí tienes otra. Dame otra. La camisa, como ven aquí, tiene un bisel. Este bisel está en relación a esta pestañita. Entonces, cuando pongo el bisel tiene que ir siempre hacia arriba. O sea, no lo puedo poner aquí, sino lo tengo que poner así. Porque tengo que tocar el hueso primero para que no penetre al canal. Cuando toco el hueso, o digamos entro aquí, el bisel finalmente tiene que quedar así, porque el bisel tiene que quedar dentro del disco. Cuando yo estoy entrando, si estoy del lado derecho, el bisel, esto lo muevo en contra de la aguja del reloj. Es decir, el bisel lo muevo en este sentido y entonces termino dentro del disco. ¿Por qué me voy en este sentido? Porque la raíz saliente está arriba. Porque si lo hago al revés, ¿qué hago? Con el bisel espachurro la raíz. Entonces, del lado derecho voy en contra de las agujas de reloj. Del lado izquierdo voy con las agujas de reloj. Eso es un detallito, pero es importante para no dañar la raíz en el momento de poner la cánula de trabajo. Aquí, una vez que ponemos el dilatador, ese dilatador lo metemos un poco dentro del disco y este es el bisel. ¿Lo ven aquí? Entonces aquí estamos poniendo el bisel. Ven que tenemos, aquí el bisel está mirando para arriba y este paciente era del lado izquierdo y lo estoy introduciendo y lo muevo ahorita en dirección de las agujas del reloj. Bueno, ya después entonces ponemos el endoscopio, etc. El limado de la SAP. Ya tenemos, digamos, la aguja, tenemos el dilatador y ya pusimos nuestra cánula de trabajo. Bueno, ya estamos listos para comenzar a trabajar en el foramen. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay que limar este pedacito de SAP, que si lo vemos de frente es esta parte del proceso articular. Al yo quitar esto, oye, tengo una exposición importante del canal espinal. Ese limado lo podemos hacer de diferentes maneras. Uno, con tres finas, que son estas que estamos aquí. Son tres finas que ellas, si las muevo en la dirección de la aguja de reloj, cortan. Si las pongo contrarias, no cortan. Estas son las tres finas de Eliquence. Hay un articulito que yo hice, bueno, no está publicado todavía, pero es justamente cómo utilizar las tres finas y está bastante, digamos, descrito ahí, lo pueden ver en el material. En este caso, estamos usando estas tres finas. Una vez que ponemos la aguja, cortamos un poco la piel para que entonces introducimos el bisturí para cortar la fascia. Comenzamos con los dilatadores y hay tres finas, ¿no? Cuatro. Y vamos metiendo cada dilatador y vamos metiendo las tres finas. Ahí las ven. Entonces, la tres fina, cuando la tenemos, la introducimos moviéndola en contra de la aguja de reloj para que me vaya pasando el músculo y la fascia. Y cuando estoy adentro, ahí sí comienzo en dirección de las agujas de reloj. Es importante cuando la trefina esté adentro, siempre tener la visión, porque no me puedo pasar del pedículo para adentro. Hay que bajar, digamos, ¿cómo se llama? La trefina, hay que moverla hacia abajo para que ella choque hacia arriba con la SAP. Y entonces lo vamos limando. Y con cada limada vamos viendo en AP para no pasarme del borde interno del pedículo. Vamos limando, sacamos ¿cómo se llama? La lima. Hay un tubito que me permite sacar la lima sin que se me vengan todos los ¿cómo se llama? Dilatadores, hasta cumplir las cuatro, ¿cómo se llama?
Ven cómo vamos avanzando. A mí siempre me gusta ir viendo porque, oye, se te puede ir y nunca pasarnos aquí. Algunos dicen que te puedes pasar hasta 2 milímetros más allá del borde interno o el borde medial del pedículo. La otra manera de hacer esto es con las Tom Sheedy que diseñó Holland, que son los de Maxmoor Spine. Aquí, a diferencia de las otras, bueno, estos son unos mega rimadores. Entonces hacen un limado importante de la SAP, con lo cual te da un espacio importante. La única desventaja de esto es que a veces el limado es tan grande que queda sangrando ese hueso ahí mucho y entonces se te convierte en un problema meterte, coagular, esperar que eso, etc. Pero yo no las he usado honestamente, pero dicen que son muy buenas. Lo que usa la mayoría de la gente es el drill. Realmente el drill es el instrumento ideal para hacer la foraminoplastia. Con el drill uno puede drillar en la punta de la tip, que es lo que se ve en azul, drillamos que es la parte punteada y drillamos la parte verde, que es la descendente. La ventaja del drill es que con el drill vas visualizando las estructuras. Aquí estamos haciendo una foraminoplastia. Con el drill, bueno, hay unos que la punta se mueve, en estos casos, digamos, es bueno tenerlo. Y uno va limando, y la mecha de diamante es, digamos, la mecha ideal para el limado por vía endoscópica. Vas más lento, pero con la mecha, ven aquí cómo queda el hueso como pegado a la mecha. Ese hueso va siendo como la cera de hueso ven cómo las trabéculas quedan como todas tapadas y prácticamente no te sangra. Entonces, aquí vamos viendo cómo voy metiendo el disector y viendo si necesito hacer más o no limado de la SAP. Hoy en día, prácticamente todos los endoscopistas prefieren usar el drill. La cosa es que aprender a usar el drill no es tan fácil. Para terminar, el quirófano es otro temita. ¿Cómo armar ese quirófano? Porque tienes fluoroscopio, pantalla, 2 pedales, entonces hay que ver cómo se hace. Lo primero es, bueno, los pacientes tienen que la lordosis lumbar, que tanto la buscamos con la cirugía, aquí no nos interesa para nada. Todo lo contrario, tenemos que eliminar la lordosis para flexionar la cadera y bajar un poco las crestas ilíacas. Esto es el ideal, pero esto es un Wilson, como tiene que ser API lateral, tiene que ser de, ¿cómo se llama esto? De radiolúcido. Yo no lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, agarramos y flexionamos un poco la cama del paciente y yo creo que con eso nos ha ido bien. Es importante la altura de la cama. Con la cirugía endoscópica, cuando uno comienza a hacer esto, si la cama está muy alta, uno termina trabajando así. Y oye, a los 10 minutos la mano está todo tieso, además uno está tenso, como son los casos iniciales. Entonces la cama tiene que bajar y tú tienes que quedar trabajando así. Tienes que tener 90 grados aquí y esta es la posición cómoda para trabajar. Y ahí te puedes tirar un buen tiempito sin cansarte. Entonces la altura de la cama es importante, hay que hacerla antes de, digamos, ¿cómo se llama? Comenzar. Y además el fluoroscopio tiene que ir por debajo de la cama, porque tenerlo por encima no puede. Entonces hay equipos que son grandes, entonces la cama la tienes que subir. Ese detallito es importante tenerlo antes de arrancar, porque si no se te complica la operación. En el quirófano, bueno, es importantísimo la parte de la irrigación. Los traumatólogos que hacen sus artroscopias, para ellos la irrigación la conocen, están acostumbrados a mojarse, todo. Para nosotros esto es todo un poco nuevo. Que de hecho uno se da cuenta que la cirugía endoscópica es realmente una cirugía artroscópica. Y los neurocirujanos comenzamos a hacer la cirugía endoscópica con irrigación en el año 90 con Young, cuando ya 20 años antes los artroscopistas estaban utilizando eso. Nos tomó tiempo, bueno, a estos tipos arrancar esto. Entonces hay que idearse bien esa irrigación, porque si no ¿cómo se llama? Te mojas todo. El fluoroscopio tiene que estar
de frente. En la pantalla, o sea, yo voy a trabajar aquí, tiene que estar la pantalla de frente y el equipo tiene que estar de frente, a juro. Yo normalmente cuando opero, el equipo lo tengo de mi lado, cuando voy a poner tornillos y cosas, porque así me irradio menos. Pero en este caso, el emisor tiene que quedar de este lado porque es más pequeño. Tener a todo este aparataje del otro lado es imposible. Lo intenté hacer una vez y eso fue un desastre. Entonces, siempre el fluoroscopio de frente. La pantalla de frente también y hacia los pies. ¿Por qué hacia los pies? Porque normalmente el endoscopio, como ven aquí, ven que estos son los pies y esto es la cabeza. Ven que el endoscopio está angulado. Siempre, nunca vamos a entrar aquí y menos así, bueno, a no ser que sea caudal, una migración. Pero siempre el endoscopio va en este sentido. Entonces, bueno, la pantalla tiene que quedar para allá. Esto es un poco, digamos, qué tenemos que ir haciendo progresivamente para hacer la cirugía. Primero, los paracentrales no migrados, después los foraminales, después los extraforaminales, después los migrados y después los recurrentes. Si comienzas haciendo, digamos, saltando pasos, bueno, vas a tener problemas. Y finalmente, cuando tienes todo esto, entonces ya comienzas a hacer los abordajes transforaminales, digamos, avanzados. Las foraminoplastias interlaminares contralaterales o el abordaje paraespinal, foraminal también. Hay que analizar bien los casos, como les dije, esto es un caso que aquí hay una pequeña hernia. Para ver aquí, no sé si la ven aquí, chiquitica, es una hernia foraminal. Y dije, nada, este es el propio caso endoscópico. Comencé a analizar las placas y me di cuenta que el foramen era pequeño y ven aquí cómo el fragmento migró hacia el pedículo. Si yo me voy a entrar con el endoscopio, aquí, ¿cómo voy yo a agarrar por debajo de la raíz ese? Entonces, inicialmente me emocioné, pero oye, después me retraje. De hecho, yo tengo más casos que inicialmente quise hacer endoscópico que finalmente me echó para atrás y los termino haciendo tubular. Porque cuando los comienzas a analizar, dicen, no, este no es el bueno para digamos, en nuestra curva de aprendizaje. Bueno, este caso, afortunadamente, ustedes no estaban en Caracas. Y entonces, bueno, lo voy a hacer tubular. Me hubiera metido con el endoscopio y hubiera sido un desastre. ¿Por qué? Porque era extraforaminal y estaba migrado y me metí con el tubular. Esto es el foramen. Tuve que hacer un drilaje de la pars articularis, que lo puedo hacer con el endoscopio, pero con otro tipo de abordaje. Este es el pedículo, esta es la raíz y aquí estaba el fragmento discal. De hecho, lo saqué por aquí. Si me hubiera metido con el endoscopio, miren dónde hubiera llegado. No hubiera llegado, pero nunca. De manera que hay que pensar bien qué casito uno tiene que agarrar inicialmente. Esto es ya para finalizar. Aquí vemos cómo estamos con en el foramen. Ya entramos en el foramen. Esto es una hernia paracentral. Tenemos que coagular bastante esta parte inicial, hay mucha grasa, tejido, están los vasitos esos que yo les dije que hay que coagular para que no se nos traiga. Aquí ya tenemos el multifidus, tenemos el disco y aquí ya estamos penetrando un poco hacia el canal. En este caso, el paciente tenía un foramen bastante amplio, con lo cual la foraminoplastia fue pequeña. Aquí tenemos entonces la zapa arriba, tenemos ya el ligamento amarillo, tenemos la grasa peridural, la grasa se ve siempre así, y tenemos el disco. Cuando aparece la grasa peridural ya sabemos que estamos cerca de estructuras neurológicas. Aquí está el ligamento amarillo, comenzamos a resecar el ligamento amarillo para tener una mejor abordaje o mejor visualización del canal. Una vez que ya, digamos, estamos en la zona que queremos, siempre yo voy haciendo API lateral para ubicar dónde está la cánula, porque como es manual, esa cánula se mueve, tú sabes, entonces uno siempre tiene que estar pendiente. Aquí estamos sacando el fragmento, a veces son fragmentos grandes que hay que sacar el endoscopio por completo. Y bueno, una vez que uno va sacando, digamos, el material discal.
Siempre la pregunta es, bueno, ¿cuánto sacas, cuánto no sacas, etcétera? Normalmente uno va sacando hasta que los fragmentos, digamos, se vengan con cierta facilidad. Ya cuando los fragmentos están como que no vienen fácil, hasta ahí lo dejamos. Los fragmentos necróticos del disco son fragmentos que están libres. Bueno, esos son los que hay que sacar. Aquí vemos cómo ya sacamos una buena porción del ligamento, ya estamos aquí revisando un poquito mejor. Como ya la hernia hizo que bajara el estuche dural y el ligamento amarillo, entonces ya pudimos abrir el ligamento amarillo y explorar un poco mejor el canal. Y miren, aquí apareció el ligamento longitudinal posterior y esta es la visión, esta half and half. De aquí para arriba estoy en el espacio perural, de aquí abajo estamos dentro del disco. Cuando uno tiene esta visualización, introduce más el endoscopio y miren, podemos ver cómo de abajo hacia arriba quedó latiendo la cara anterior del estuche dural. Y bueno, ese es el momento que uno termina la cirugía. Aquí comenzamos a disecar un poco para ver la raíz pasante, que era la raíz que estaba comprimida por la hernia, y vemos que ya estaba, digamos, bastante libre. Entonces tenemos la caudequina aquí, este es el defecto discal, el plate inferior, y esta es la raíz pasante. Cuando tienes esta raíz pasante, inicialmente estaba escondida aquí arriba. Al sacar el fragmento, ella bajó, la pudimos ver, y bueno, y en este caso uno dice, bueno, ya es suficiente de retirar, digamos, de salir con el endoscopio. Terminamos la parte teórica. En el pendrive que le vamos a dar, hay unos artículos que les comenté de endoscopio, está todo lo que hablamos hoy y las láminas, todo está en este PDF. Le estamos obsequiando un libro completo de endoscopia. Este libro tiene todo, hay por supuesto mucho más libros, y el articulito que yo hice de las trefinas, todo eso está en el pendrive. ¿Ok? En mi canal de YouTube hay videos de cirugías endoscópicas, lo pueden ver, es bastante chévere. Yo me he apoyado muchísimo con YouTube viendo videos endoscópicos de otra gente. ¿Por qué? Porque, como les dije, para uno resetearse cerebralmente tiene que ver y ver y ver y ver y ver, y cada vez que voy a hacer un caso veo y veo para que entonces uno esté como cada vez más ubicado.